Entonces, esta sería la posición para el tiempo T1 y esta sería la posición para el tiempo T2. ¿Sí? Fíjense que si en esta gráfica nosotros tomásemos esto sería un delta T, ¿sí? Este segmento, delta T, T2 menos T1. Y si estas fuesen las coordenadas X2 menos X1, esto sería el de X2 menos X1, sería el desplazamiento. Fíjense que en este gráfico, vamos a ver si podemos unir esto. Acá hay un triángulo formado, triángulo rectángulo. ¿Sí? Quiere decir que la pendiente de esta recta, ¿cómo se calcula la pendiente de esa recta? Y f de T2 menos f de T1 sobre T2 menos T1. O sea que si yo tengo delta X sobre delta T, delta X sobre delta T, esto no es ni más ni menos que la definición de la velocidad media. ¿Sí? Entonces, la pendiente de esta recta representa a la velocidad media. ¿Sí? Bueno, pero acá la definición dice que para llegar a la velocidad instantánea tendría que hacer este delta T más chiquito. ¿Qué significa hacer el delta T más chiquito? Y bueno, que ahora, en vez de tener T2, voy a tener por acá un T3. El T3 por acá va a estar, este punto es como si lo hubiese traído hasta acá. Y ahora, ¿qué pasa con la pendiente de esa recta? ¿Qué pasó con la pendiente? ¿Cambió? Cambió. Entonces, el delta T ahora, ¿sí?, es menor. O sea, T3 menos T1 es menor que T2 menos T1. Cambió la pendiente. Entonces, ¿qué pasa con la velocidad media? ¿Aumenta o disminuye? Aumenta. Hay un cambio en la velocidad media. Pero no hemos llegado a cero. No hemos llegado a cero.
acá para cumplir o encontrar la velocidad instantánea, nos dice que el delta t tiende que tender a cero. Entonces yo puedo ir moviéndome por la recta de la trayectoria azul hasta estar en un punto muy cercano, tan cerca como quiera. Porque nos dice que delta t es igual a cero. Dice que tiende a cero. Y si tiende a cero, yo lo puedo poner tan cerca como quiera de ese punto. Entonces, como es tan cerca como quiera, lo voy a poner tan cerquita que ahora esa recta se transforma, en vez de ser una recta secante, se transforma en ¿qué? Una recta tangente. En una recta tangente. Y la pendiente de la recta tangente será igual a la velocidad instantánea. ¿Sí? La pendiente de la recta secante, la velocidad media. ¿Sí? ¿Se entiende eso? Por ello es que cuando en el análisis matemático les dicen velocidad instantánea es el límite del delta t tendiendo a cero del cociente incremental, eso se lee como la derivada de x respecto de t. ¿Qué es la derivada de x respecto de t? Es la pendiente, la interpretación geométrica, es la pendiente de una recta tangente en el punto. Entonces, supongamos que nos dicen igual a x cuadrado. Es la función que representa a la velocidad en función, a la posición en función del tiempo. ¿Sí? Entonces ustedes vienen y se presentan una parábola centrada en el origen. ¿Sí? Pero dice calcular, este cuerpo se mueve con esa trayectoria, calcular para el tiempo t igual 2 segundos. ¿Sí? Y en función del x. Bueno, entonces ustedes van a decir la velocidad instantánea para t igual 2 es y' igual a la derivada. ¿Cuánto es la derivada de x cuadrado? 2x. 2x. Pero y' en 2 es 2 por 2 y es igual a 4. O sea que en este punto de x igual 2, si yo tengo que representar esa velocidad, tendría que trazar en ese punto una recta tangente. Esta representa mi velocidad instantánea. Ah, bueno, pero si yo tengo que ver cuál es la velocidad media entre que parte el cuerpo y va hasta un determinado punto, y bueno, tendré que trazar una recta como secante. O sea, la tangente de esta recta representa la velocidad instantánea. La secante entre dos puntos representa la velocidad media. ¿Alguna duda? Esto en un caso real no es aplicable, ¿no, profe? ¿No? ¿Cómo que no? Eh, si yo quisiera sacar la velocidad instantánea de un auto que fue de tal lado a tal lado, no lo podría hacer así. ¿Por qué no? Si tiene los datos, puede graficar.
Si usted en cada instante ha ido tomando las posiciones y tomando los tiempos, puede graficar la posición en función del tiempo. Si puedo yo graficarlo. Supóngase que el auto tiene adosado un sistema de geoposición, que me va dando las coordenadas instante a instante, que cada un segundo me graba las coordenadas. Y bueno, cada un segundo yo voy a graficar todos los puntos que ha tenido ese cuerpo, cómo se ha desplazado. Y en un determinado punto podré determinar la velocidad media entre dos puntos. ¿Cuál es la velocidad media? Bueno, el auto se va moviendo y voy registrando yo con ese aparatito las posiciones en función del tiempo. En los grandes, por ejemplo, no para medir velocidades, pero en grandes extensiones, la seguridad de distintos sistemas de protección se hacen con esto de geoposición. O sea, hoy los satélites están a disposición y los sistemas de adquisición de datos no es complejo obtener la posición de un cuerpo. Ustedes mismos con un, ¿cómo se llama? Con un navegador de distintas marcas, ¿no? Navi, Garmin, ¿sí? Hoy pueden, fíjense que muchas propagandas de alojamiento, de hoteles, no solo indican la dirección, sino también ahora ponen las coordenadas. Entonces en el GPS ustedes o cargan dirección o cargan coordenadas. Pero sí que se puede realizar. Es más, en el laboratorio ustedes han hecho una experiencia muy rudimentaria de recolección de datos, de la distancia que cuando hacen circular el carrito, ¿no? Por el riel y toman el tiempo, pero algo más complejo sería lo que estamos diciendo. Y para mayor tiempo de desplazamiento, no en tan poco tiempo. Bueno, ¿puedo sacar esto? Espera un momentito, profe. Bueno. Está en el apunte esto, ¿eh? Ya está. Bueno. Avíseme cuando se esté viendo la... Ya se está viendo la gráfica, profe. Bueno, eso es lo que estuvimos viendo recién, como que la pendiente en una gráfica X en función de T representa la velocidad media. La pendiente. Para el caso que hemos visto, acá fíjense que el punto siguiente, el punto P2, ha sido disminuido a la posición de tiempo 3 segundos, acá estaba en 4, es lo que vimos acá en la gráfica, lo que yo hice en el pizarrón, y por lo tanto la velocidad media ahora es de 75 metros sobre segundo, y acá a ver si estaba puesta, aquí no está, no lo hemos calculado. Si lo seguimos disminuyendo al tiempo, ahora la velocidad media, al disminuir la pendiente, 55 metros sobre segundo. Eso para que el que dijo que aumentaba la velocidad
al disminuir ¿no? Al cambiar la pendiente, cómo va cambiando la velocidad media. Y si me quiero acercar a este punto tan cerca como quiera, porque el delta t tiende a 0, estaría en la recta tangente, ¿sí? En donde la pendiente ahora de esta recta, ¿sí? Me indica cómo ha sido la variación de la velocidad en función del tiempo. Es muy importante conocer estas gráficas e interpretarlas, ya que son parte de las definiciones, las interpretaciones geométricas. Si ustedes tienen clara la definición, la interpretación geométrica es una representación, pero a ver, ustedes dicen, ¿por qué siempre en una gráfica de la trayectoria en función del tiempo represento la velocidad instantánea con un vector tangente en el punto? Y porque así es. O sea, la velocidad instantánea no se representa de otra manera que no sea con un vector que sea tangente a la trayectoria. Nada más que acá estamos representando la recta que va a contener a ese vector. Acá si yo quisiera representar con un vector la velocidad instantánea, tendría que colocar un vector que tenga una longitud equivalente en la escala que esté trabajando a los 40 metros sobre segundo. ¿Sí? Esa sería la manera y el por qué nosotros representamos a la velocidad instantánea en cualquier trayectoria con un vector tangente a la misma. Bueno, ¿alguna pregunta, alguna duda? Todavía no, profe. Bueno. Veamos que esta otra información que se vuelca acá, en esta otra gráfica, fíjense que en azul hay una trayectoria y con verde están sus rectas tangentes. Entonces estas rectas tangentes en cada uno de los puntos estarían representando las velocidades instantáneas. Con lo cual queda a la vista que la velocidad instantánea cuando el cuerpo pasó de A a B cambió rotundamente. ¿Sí? ¿Aumentó o disminuyó? Aumentó. Aumentó la velocidad. ¿Y acá qué pasó? Se hizo cero. Se hizo cero. Se hizo cero, es cero acá. La velocidad instantánea. Porque ¿cuánto vale el delta X acá? ¿Cuánto vale el delta X? 0. Cero. Y cuando paso de C a D, Ya está en dirección opuesta. la pendiente tiene, estas son pendientes positivas y estas son pendientes negativas. Una pendiente negativa me indica que la velocidad, ¿qué pasó? Tuvo un Está haciendo marcha cambio. atrás. Sí, a ver. Está haciendo ¿Qué es lo que marcha pasó? atrás. Sí, tuvo un cambio de dirección. Tuvo un cambio de dirección. Y de D a E hubo un cambio en la magnitud. Entonces, cuidado con estas representaciones porque se puede dar una gráfica en un problema cualquiera
y que ustedes representen en la gráfica, supóngase que nosotros le demos los puntos y ustedes digan o expresen qué pasó en cada uno de esos puntos. ¿Y qué pasa de A a B? Tal cual lo hemos descrito acá. Profe, ¿Sí? Sí. ¿podría volver a explicar cómo sería la interpretación cuando es negativa la pendiente? Si ustedes han visto en el análisis matemático, máximo y mínimo. Ustedes saben que cuando paso de una función por un máximo, ¿sí? Y el límite por derecha, el límite por izquierda, según cómo sea el valor de la derivada, si cambia es porque ha habido un cambio en la pendiente. En este caso, si yo hago el análisis como lo venimos haciendo, sin tener en cuenta el análisis de lo del análisis matemático, si acá yo tomo x2, el tiempo final menos el tiempo inicial, y acá igual, va a haber, cuando yo tome el delta x, me va a dar negativo. Entonces el cambio de la pendiente, ¿sí? Cuando las pendientes son negativas, ¿sí? Quiere decir que ha habido o que hay un cambio de dirección con respecto a lo que veníamos trayendo. La gráfica podría haber sido de otra manera, podría haber sido que parta de acá, que haga así y después suba. Entonces, esta sería las pendientes me estarían marcando una dirección, y si el máximo está acá en negativo, después cambia la pendiente a positiva y me indica que hubo un cambio de dirección. Si hay un cambio de pendiente, es porque hay un cambio de dirección. Eso es lo que representa gráficamente. ¿Sí? Analíticamente lo resolveré calculando las pendientes. Pero la gráfica, a simple vista, si ustedes ven una cosa así, van a decir, bueno, el móvil tiene una determinada velocidad acá la pendiente cambió, entonces aumentó, hay un aumento de velocidad, acá se hace 0, acá cambió la dirección de la velocidad, hubo un cambio de dirección, y acá, como hay un cambio de pendiente, hay un cambio en la magnitud de la velocidad. Bueno, esto mismo que estamos haciendo acá, lo vamos a reflejar ahora en un sistema de eje, digamos, horizontal, en donde nosotros vemos que de un determinado tiempo t sub a tengo una magnitud de velocidad, después hay un aumento de velocidad porque cambió la pendiente, después se hizo 0, pero después cambió el sentido de la velocidad y después disminuyó la velocidad porque hubo un cambio de pendiente. O sea, esta gráfica es compatible con esta otra. O sea, en un problema donde se pida que ustedes identifiquen o cataloguen o caractericen el movimiento, tendrían que hacer esto. O sea, nosotros le daríamos la gráfica de la trayectoria, los puntos, ustedes trazarían las tangentes, y en forma, en una representación que no sea numérica exacta, pueden ustedes hacer estos pequeños vectorcitos, porque acá la velocidad es esta, pero no sé qué longitud tiene este vector. Estoy representándolo aproximadamente. Lo que sí sé que de acá a acá hubo un cambio de velocidad, un aumento. Bueno, hubo un aumento. Después que se hizo 0, pero no se hizo 0 acá. Se hizo 0 acá, en un determinado instante de tiempo, t sub c. Y después hubo un cambio de la dirección y una disminución de la velocidad. Bueno, eso le tocaría a ustedes en un problema, como les digo, se les da la trayectoria y ustedes deben caracterizar
las velocidades en los distintos puntos que se les marca. ¿Se entiende? Sí, profe. Bueno, Bien, profe. sigamos. De igual manera, fíjense, acá tienen un ejemplo, dice, una partícula se mueve a lo largo del eje X de manera que su posición en cualquier instante t está dada por, y les dan una expresión, 5t² más 1, donde X se expresa en metro y t en segundo. Bueno, y ahí tienen, si quieren, ustedes pueden representar gráficamente esta función para los distintos tiempos, calcular las velocidades y hacer todo lo que hemos hecho. Aquí está hecho el cuadrito. Si ustedes lo quieren hacer, les recomiendo no copiar el cuadro, los valores, y hacerlo y después verificar los valores. Bueno, sigamos. Antes de ver movimiento uniforme, ya que tenemos fresquita la idea de estas gráficas, vamos a ver qué pasa con la aceleración. La definición de la aceleración. ¿Cuándo un cuerpo tiene aceleración? Empecemos por ahí. Cuando la ¿Cómo, velocidad profe? no es constante. Una aceleración es debido a qué? A un cambio en la Ah, velocidad. ¿Y qué más? en cambio en la dirección. Cambio de dirección. Las dos cosas a la vez, No necesariamente. no necesariamente. Cuidado con ese concepto. O sea, un cuerpo puede tener una aceleración debido a que en su trayectoria tiene un cambio de velocidad, o puede desplazarse a velocidad constante, pero con un cambio de dirección permanente. Ese sería el caso que hemos visto nosotros del movimiento circular uniforme. En el movimiento circular uniforme, la velocidad del cuerpo es constante, pero el cambio de trayectoria es permanente, por lo tanto aparece una aceleración que es la centrípeta. Solamente. Ahora, si en ese movimiento circular cambiase no solo la dirección, sino la velocidad, aparece una componente de aceleración que es la tangencial, y la aceleración total es la raíz cuadrada de la aceleración tangencial más la aceleración centrípeta elevada cada una de ellas al cuadrado. Bueno, esta gráfica que estamos viendo acá es exactamente lo mismo que sucede con lo que hemos visto anteriormente. Anteriormente teníamos una gráfica de X en función de T. Bueno, ahora en esta gráfica, donde lo que está en verde representa la trayectoria, cada punto P1 y P2 son velocidades distintas que tenía el móvil en dos situaciones de tiempo distintos, T1 y T2. Entonces, en este triángulo rectángulo, las ordenadas en el eje de las X, de Y, que corresponden a velocidades, vamos a tener una V2 menos V1, un delta V. Y en abscisa, T2 menos T1, o sea que delta V sobre delta T, ¿qué es lo que representa? Una aceleración. ¿Pero qué aceleración? Bueno, la pendiente de la recta indica la aceleración media.
Y acá podría ser lo mismo que hemos hecho en el caso de la velocidad. Este punto lo podría llevar acá y trazar otra recta secante. Veo que la pendiente cambia. Otro por acá, otro cambio de pendiente. O hacerlo tan cerca a este punto del punto inicial, porque el delta t tiende a 0, y voy a obtener una recta tangente. Por lo tanto, ahora en nuestras gráficas, si nosotros vamos nuevamente a la definición de aceleración, la aceleración media es el delta V sobre el delta T. V2 menos V1 sobre T2 menos T1. Aceleración instantánea, el límite cuando el delta T tiende a 0 del delta V sobre el delta T, y esto es la derivada de V respecto de T. Es exactamente lo mismo. La pendiente de la secante es la velocidad media. La pendiente de la tangente es la velocidad instantánea. Eso es lo que hemos realizado. Bueno, podré llevar todo esto de las aceleraciones ¿se ve ahí? Sí, profe. Bueno. Otro problema, pero similar al anterior, estaría dado acá. En vez de ser una gráfica de posición en función del tiempo, es velocidad en función del tiempo. A ver, interpretemos esta gráfica. ¿Qué dice? Bueno, en este punto, la velocidad instantánea tiene un determinado valor. ¿Y acá qué pasó? Y cambió la pendiente de esa recta tangente. Entonces, esta aceleración instantánea que hay en este punto va a ser distinta a la aceleración que hay en este punto. ¿Cómo las calculo a las aceleraciones en el punto A y en el punto B? Derivo la función y la evalúo en su punto. No, si no hay valores de función, no hay funciones. ¿Eh? ¿Qué función tiene esto? No sé. ¿Ves que se complican ustedes? Se complican, miren. Tienen que interpretar las consignas, chicos. No pueden irse a lo difícil. Si ahí nosotros tenemos una gráfica así, me dice acá, esto es velocidad en función del tiempo. Y acá hay una recta así. Bueno, esta es la definición. Aceleración instantánea. ¿Por qué? Porque yo si tuviese la función, haría la derivada. Pero no la conozco. Entonces, si esta es la recta, y bueno, tendré que, supónganse que esta gráfica tenga valores, y tendré que tomar este punto, otro punto, sacar cuál es en este triangulito, el delta B, y acá cuál es el delta T. Y calcular la pendiente de esta recta, la pendiente de esta recta, que es la recta tangente, la pendiente de la tangente, ¿sí? Va a ser, bueno, para en este caso no es velocidad.
En este caso estamos hablando de aceleraciones ahora. Pendiente de la secante, aceleración media. Pendiente de la tangente, aceleración instantánea. En un gráfico B en función de T. ¿Cuánto vale acá la aceleración instantánea? 0. 0, porque el delta B se hizo 0. ¿Qué pasó en este punto? En donde ahora la pendiente de la recta tangente cambió. El Nada. cuerpo Va en dirección opuesta. opuesta. Acá puede ser que el cuerpo esté acelerando y acá esté frenando, una aceleración con un cambio de pendiente. ¿Se entiende? Muchas veces ustedes se van a lo complicado. Si acá estuviésemos resolviendo un problema tuviésemos la trayectoria, las funciones y querer calcular la derivada. No, acá estamos haciendo reglitas muy sencillas. Cateto opuesto sobre cateto adyacente, saco la pendiente, me va a dar un valor. Y eso mismo, o lo que hicimos en la velocidad, lo podemos llevar acá. ¿Sí? Fíjense que ahora, en este gráfico, se han reunido ambas características. Teníamos el de la velocidad, ahora tenemos los vectores de aceleración, en donde la aceleración pasa de un valor mayor a uno menor, acá se hace 0, la aceleración en el pico, y acá cambia de dirección. Bueno, este problema que es tan sencillo de interpretar y que ustedes no tienen que hacer ningún cálculo, simplemente fíjense que estos vectores están hechos en su longitud proporcional a lo que está sucediendo. Es un problema para resolverlo dando una gráfica que ustedes lo hagan en 5 minutos. No hay que hacer ningún cálculo. Pero hay que dominar los conceptos que estamos viendo. ¿Qué pasa cuando la recta es tangente? ¿Qué pasa cuando es secante? ¿Qué pasa con los cambios de pendientes? Con las velocidades, si aumentan o disminuyen, y con las aceleraciones. Problema típico de interpretación de velocidad media, velocidad instantánea, aceleración media, aceleración instantánea. ¿Por qué digo que es importante? Porque en base a esto, nosotros ahora vamos a empezar a desarrollar o vamos a ver un poco más en detalle el movimiento rectilíneo uniforme y el movimiento rectilíneo uniformemente variado. Si vamos a hablar de movimiento rectilíneo uniforme, significa que vamos a tener un cuerpo que se mueve con ¿qué aceleración? ¿O cuál es la definición del movimiento rectilíneo uniforme? Un cuerpo que se mueve con movimiento rectilíneo uniforme implica que su aceleración, ¿cuánto vale? 0. Es constante. No escucho. Se entrecortó. Velocidad constante. Bien. Aceleración 0. Entonces,
Si yo hago o tomo esa definición nuestra de velocidad, ahora voy a correr la velocidad en función del tiempo. Si esta es nuestra gráfica de velocidad en función del tiempo, V igual constante, ¿sí? El delta V va a ser igual a 0, entonces de acá deducimos que si la aceleración es delta V sobre delta T, ¿sí? V2 menos V1 sobre T2 menos T1, esto es 0 dividido en T2 menos T1. Entonces la aceleración es nula. Pero para un determinado recorrido, llamémosle desde 0 hasta un determinado tiempo T, yo podría decir que la relación que existe entre, si ponemos la definición, velocidad media es V2 menos V1 sobre T2 menos T1, ¿sí? ¿Qué característica hay entre la velocidad instantánea y la velocidad media en este caso particular? Velocidad media y la velocidad instantánea, el límite cuando el delta t tiende a 0 del delta x sobre el delta t. Derivada de x sobre t. ¿Qué? Deberían coincidir. Perdón. Deberían coincidir. Serían las mismas. Claro, deberían coincidir. Son las mismas. Entonces acá la velocidad media es igual a la velocidad instantánea. Es un caso particular en el único caso donde se da que esas velocidades coinciden. ¿Sí? Y si yo tengo por definición, a ver si se ve acá, la velocidad es delta x sobre delta t, x2 menos x1 sobre t2 menos t1, y digo, si t1 y x1 los hago 0, me queda que el x2 es igual a b por t2, o la relación de kx es igual a velocidad por tiempo. ¿Se ve ahí? Esa es la relación. ¿Y qué es x? Esta fórmula que está acá, x igual a b por t, ¿dónde está acá? La posición. El área. Queda adentro. El área. El área del cuadrado es aquí. Exactamente. Igual a b por t. El área es igual al desplazamiento. En un movimiento rectilíneo uniforme, el área bajo la curva de la velocidad en función del tiempo es el desplazamiento. Profe, Sí. también podríamos representarlo como un vector, ¿no? ¿A qué? Ahí al desplazamiento. Digo, porque es como una cantidad vectorial, ya sabríamos que es el área. ¿Cómo que ya sabíamos qué es el área? O sea, Lo acabamos de deducir acá. no digo que ya sabíamos, digo que podríamos representarlo como un vector
de la cola en el origen hasta la punta de la intersección de B con T. De acá hasta acá. Claro, ¿Está bien? Exacta, o sea, porque la posición inicial del móvil es esta. Puedes ir representándolo en otro sistema. No sé quién es el que estuvo hablando, no lo... Leandro. Leandro. Tú dices hacer esto. Posición inicial acá, posición inicial 0, posición final esta, y tomar, Claro. y tomar un vector. Sí, eso digo. Sí. Pero no nos compliquemos acá en los movimientos con la representación del área con un vector. Dejémoslo como que siempre como que el área bajo la curva representa el desplazamiento. No estamos, y en ningún apunte de los que están dados, ni en el curso de ingreso, ni en este, está dada o es representado el desplazamiento como un vector. ¿Sí? El desplazamiento no lo hemos representado como vector. No está mal, pero para que no se confundan con lo que está en el apunte. ¿Estamos hasta ahí? Sí, profe. ¿Alguna duda? No, profe. Bueno. Sin embargo, tenemos una representación de velocidad en función del tiempo. Y nos quedaría nos falta otra gráfica. ¿Sí? Nos queda para poder caracterizar a este movimiento, ¿sí? Tendríamos que ¿qué toqué acá? ¿Puedo borrar? A ver. Un cuerpo tiene movimiento rectilíneo uniforme, significa que si yo estoy en esta superficie libre de rozamiento, este cuerpo va a pasar de un instante T1 a un instante T2, una más, por hacerlo, sin importar la causa que le da origen. Esto va a tener un desplazamiento X, donde este es el X1 y el X2. Si yo tengo que representar la posición en función del tiempo, ¿cómo sería esa gráfica? Nosotros hemos visto que X es igual a B por T. Una recta. La ecuación de una recta igual a MX más B. Acá tengo B. Sería la pendiente. No, responda lo que yo pregunto. Acá en esta No, ecuación, ¿tengo ordenada al origen? no, Entonces, ¿de dónde va a No. partir mi gráfico? del origen. El origen. Esto que está acá, Del B, origen. ¿es variable o es constante? ¿Cómo, profe? ¿Puedo repetir? La velocidad es La constante. velocidad, ¿cómo es? ¿Es variable o es constante? Constante, esa sería la pendiente. Esa sería la pendiente. Quiere decir que cuando yo haga una gráfica X, T, T1, T2, T3, hasta T sub n, los X van a ser proporcionales, porque esto es una constante.
¿Y cuál es la única recta, o la única gráfica que me permite para cada tiempo obtener una proporción de X? Una recta lineal. Mire, ya. Pía, ¿quién habló? Pía. ¿Qué año está cursando Pía? Algunas materias de tercero. De tercero. ¿Alguna vez escuchaste una parábola recta? ¿O una línea recta curva? No. No. Entonces hablemos con propiedad. Yo no, Si es con una lineal. recta, si es recta es lineal. Pero a ver, ustedes que tienen ahí cuadernos cuadriculados. En una cuadrícula, ¿cuál es la pendiente que tienen que tomar de la recta que para un incremento acá me dé un incremento acá? Para un incremento acá me dé un incremento acá. O sea, se vaya a cortar. Esta recta, ¿qué ángulo tiene? 45 grados. Ah, ahí está. Es la única forma de representar la posición en función del tiempo para un movimiento rectilíneo uniforme, porque para un movimiento rectilíneo uniforme dice que un cuerpo tiene movimiento rectilíneo uniforme cuando el cuerpo recorre espacios iguales en tiempos iguales. Espacio en función del tiempo. Espacios iguales en tiempos iguales. Espacios iguales en tiempos iguales. ¿Se entiende? Si ustedes hacen una gráfica en su cuaderno cuadriculado que sea así, para este punto, para este espacio, les va a dar un determinado, para este tiempo le va a dar un determinado espacio, para este le va a dar otro, o sea, no se va a cumplir esto que está acá, que es la representación de la posición en función del tiempo. Entonces, fíjense. Entonces, siempre tiene que ser el valor, digamos, gráficamente para poder llegar a eso de la velocidad de 1, para que la pendiente quede, digamos, 1 y sea la función identidad. No siempre de 1. Esto va a ser siempre una constante. La pendiente la van a graficar, pero esa pendiente les va a decir a ustedes que para el tiempo que recorran van a tener una posición equivalente. Acá estamos analizando que este valor, no es que sea 1, yo le estoy diciendo, la definición del movimiento rectilíneo uniforme dice que el cuerpo recorre espacios iguales en tiempos iguales. ¿Por qué? Porque esta velocidad es una constante. Acá estamos tomando como que la pendiente de 40, es la recta de 45 grados. ¿Sí? Después, para el caso que nos toque, graficaré la pendiente, dibujaré la recta, pero para este intervalo de tiempo tiene que ser para los mismos intervalos de tiempo, los mismos intervalos del espacio, porque me lo dice la ecuación. Claro. No es que siempre va a ser una recta 45. Se los hice así a 45 en su cuaderno para que ustedes vean que tiene que corresponderse. ¿Se entiende? Sí, profe. Bueno. Para este movimiento, no sé si desean o necesitan aclarar algo más. Creo que ya lo hemos visto en forma completa. Entonces, nos quedaría analizar
eh, el movimiento rectilíneo uniformemente variado, en donde ahora recuerden que nosotros no vamos a tomar en parciales, no vamos a tomar deducciones, pero interpretaciones como todo esto que hemos estado viendo, es muy importante conocer. Profe, usted mandó al grupo todo el apunte, digamos, de todas las unidades. Yo no mandé apunte. Este que está mostrando, digo, no sé si lo pasó. No, esto lo puse cuando cursaron la materia. Está en el campus. Todos estos apuntes están en el campus. Claro, como yo en el curso este año, me viene bien como para... No, pero esto está hace tiempo en el campus. Todos los apuntes, no hay modificaciones. Lo, lo hemos trabajado en clase, pero los chicos entraban al campus y bajaban de ahí. Claro, pasa que como yo no cursé esta materia, creo que te piden para poder ingresar al campus, digamos, a cada materia te tenés que inscribir. Ah, Y por eso yo no tengo acceso, digamos, al contenido de Física 1. Pero, bueno, cualquier cosa le pido a alguno ¿y de qué los... quieren ustedes? ¿Qué quieren ustedes? ¿Quieren los apuntes? Sí, para después irme guiando y repasando, si puede ser. Si alguien lo puede mandar al grupo o si usted lo puede pasar de WhatsApp. Aguárdenme un segundito que se me está cayendo el piso. A ver, aguárdenme un segundo. Déjenme ver si tengo algún archivo comprimido de... apuntes. Ahí les llegó por WhatsApp un archivo comprimido. Sí, profe. Bueno, ahí están todos los apuntes de física. Gracias. Bueno, vamos a...
No sé qué pasó también. Ah, a ver. ¿Eh? No. Disculpe que se me vino en banda el pizarrón. A ver si se ve ahí. Si no lo tengo que volver a acomodar. ¿Se Está ve? bien, profe. Sí. Sí se ve. Tal vez lo tenga que inclinar un poco. Bueno. Vamos a recordar este movimiento en donde para nosotros, al tener por definición una aceleración, nos vamos a encontrar que la velocidad final es igual a la velocidad inicial más la aceleración por tiempo. Entonces, eso llevado a una gráfica, yo lo voy a hacer vamos a dejar de compartir. Decimos que la aceleración es velocidad final menos velocidad inicial, tiempo final menos tiempo inicial. Entonces, nosotros podemos decir que la velocidad final es igual a la velocidad inicial más la aceleración por el tiempo. Esto llevado a una gráfica, ¿no es cierto? Sería para t igual 0, la velocidad inicial sería este punto, velocidad inicial, y para, esto es velocidad en función del tiempo, para tiempos mayores a 0, ¿sí? Iría creciendo la velocidad con una determinada pendiente hasta llegar a un determinado punto que es la velocidad final. ¿Sí? Para este punto, entonces, la ordenada o este punto, que es la ordenada en el eje de velocidades, este tramo que está acá sería velocidad inicial y este que está acá, aceleración por tiempo. ¿Sí? Este punto es velocidad inicial más aceleración por tiempo. Es lo que me da la velocidad final. Muy bien, entonces ahora yo pregunto, ¿cómo obtengo el desplazamiento? Porque hemos visto que el desplazamiento es el área bajo la curva. Entonces, yo lo que acostumbro a hacer es decir, bueno, calculemos dos áreas. Entonces, el desplazamiento
para mí va a ser el área del rectángulo más el área del triángulo. El desplazamiento va a ser igual. ¿Cuál es el área del rectángulo? Está muteado, Gonzalo. Base por altura. ¿Y cuál es la base y cuál es la altura? La altura es la velocidad inicial y la base el tiempo transcurrido. Entonces esto es velocidad inicial por tiempo más el área del triángulo. Velocidad final por la variación de tiempo dividiendo un medio. Sí. A ver, escribo. Base por altura sobre 2. Sí. ¿Cuál es la base? El tiempo. Tiempo también. Por Sí. la altura, Y la, A por T. Sobre 2. sí. ¿Sí? Entonces, Bien. el desplazamiento es velocidad inicial más por tiempo más un medio de A por T cuadrado. Esto sería el desplazamiento que es el X, digamos. ¿Sí? El X total. ¿Sí? Y otro valor importante que hay que tener en cuenta es la velocidad promedio, es velocidad final menos velocidad inicial sobre 2. Velocidad final menos la velocidad inicial sobre 2 es esto. Es una velocidad constante. Esta es la velocidad promedio. ¿Sí? ¿Se entiende? Sí, Cómo pero- se interpretan las gráficas y cómo van surgiendo las ecuaciones. Sí, profe. Bueno. Ahora, en este movimiento, que es lo que tienen ustedes hecho acá, ¿sí? Hemos encontrado ecuaciones. Acá tenemos velocidad inicial más, o sea, el valor de la velocidad media, ¿no? Velocidad final más velocidad inicial sobre 2. Y reemplazando el valor de la velocidad media, teniendo en cuenta ese reemplazo, se llega a la ecuación, o sea, esto es analíticamente. Que fíjense que no hace falta que ustedes estudien el desarrollo, sino que ustedes saben que esta es la representación de la ecuación, ¿sí? Del desplazamiento, de la velocidad en función del tiempo. Y bueno, tengo que sumar las áreas. ¿Para qué acordarme de qué tengo que reemplazar la velocidad si llego a la misma ecuación? ¿Qué necesidad de acordarme si tengo que reemplazar la velocidad media y voy a llegar a lo mismo? ¿Se entiende? Entonces tenemos una ecuación X igual a velocidad inicial por tiempo más un medio de A por T. El desplazamiento, ¿sí? O la ecuación del desplazamiento va a ser una función de qué tipo. Un cuadrático. Cuadrática. Una expresión cuadrática. Y si tengo que representarla, le voy dando valores a mis variables y las represento. ¿Sí? Bueno, otra ecuación que es muy importante para tenerla en cuenta
es que si en la expresión de la velocidad final igual a la velocidad inicial más a por t, yo lo que hago es reemplazar, ¿sí?, el valor de, teniendo la expresión del tiempo y llevar la velocidad, acá al reemplazar el tiempo, me va a quedar la ecuación en función de la aceleración. Velocidad final al cuadrado igual a velocidad inicial al cuadrado más a por t. Solamente me tengo que acordar de que tengo que despejar el tiempo y reemplazarla en la ecuación principal. ¿De dónde saco el tiempo? Y bueno, ese tiempo, ¿no es cierto?, es de la relación de x igual a b por t. Velocidad media, acá está, velocidad media igual a b a x por t. Entonces, interpretar el movimiento rectilíneo uniformemente variado, no es necesario que recuerde las expresiones. Si tengo que hacer un problema, son dos las ecuaciones que tengo que tener en cuenta para la posición y la velocidad. Pero esta gráfica es la que tengo que entender. ¿Sí? Entonces nos quedaría como otra expresión, velocidad final al cuadrado igual a velocidad inicial al cuadrado más 2a por x. Bueno, y en base a este desplazamiento, surgen dos tipos de movimientos particulares de este. Esos movimientos son el que se describe como caída libre y tiro vertical. Esos movimientos están muy... voy a presentar el sucesor. Esos movimientos están muy ligados tiro vertical y caída libre. Estos movimientos están afectados ¿de quién? Recuerden que si esta es la faz de la Tierra, todos los cuerpos que están a una determinada altura h esa es la compañera, ¿ves? Está aprendiendo física. ¿De quién? De un campo gravitatorio. G. ¿Cómo se define G? No me digan 9,8. ¿Cómo se define la aceleración de la gravedad? La fuerza que atraen los cuerpos hacia el centro. Pero ¿cómo se define? Ah, no sé. Sí, es una Eso. fuerza. ¿Peso sobre la masa sería? Sí, señorita. Peso sobre masa. Porque P es igual a M por G. Así se define el campo gravitatorio. Entonces, si yo tengo una
de una superficie y quiero lanzar este cuerpo para que llegue a esta altura, tengo que aplicar acá o tiene que estar sometido a una acción en donde acá esta va a tener una velocidad cero. Pero no deja de actuar G. Entonces, en mi sistema de referencia, y positivo y negativo, y aquí es donde ustedes fallan o donde cometen errores al hacer los problemas porque no le asignan a la gravedad el signo correspondiente. Si yo tengo que la velocidad final, velocidad es igual a velocidad inicial más A por T, y de acá se desprende este movimiento, la velocidad final va a ser la velocidad inicial menos, ¿quién es ahora? ¿Por qué menos? Porque la aceleración está en el sentido negativo, menos G por T. Esto porque cuando estoy en un movimiento de tiro vertical. Si es caída libre, si fuese caída libre, la velocidad final, el cuerpo va a caer con mayor o menor velocidad. Mayor. Sí. ¿Tiene que tener velocidad inicial necesariamente? No. No. No, podría ser cero la velocidad inicial, pero vamos a suponer que tiene velocidad inicial más G por T. Bueno, y en ese caso, ¿sí? El cuerpo no lo voy a graficar en ese mismo para que no se complique, pero tendría desde esta posición de altura, dejaría caer este cuerpo hasta el piso, ¿no? Donde acá tengo G y acá tengo, ¿sí? Ahora, ¿cómo tomaría los signos? Para abajo, positivo. Y positivo y los Y negativos, ¿cierto? Bueno, y las expresiones son idénticas a las que hemos visto. Nada más que acá lo único, los desplazamientos están dados o representados con la letra I, no en el sentido de las X. Así es como está planteado, ¿no? Ahí lo tienen planteado a los dibujos, las ecuaciones, ¿sí? La velocidad inicial más A por T, eso se emplaza, ¿sí? Y en el caso de cómo se representa la aceleración y las velocidades, B mayor que 0, B menor que 0, o sea, a medida que va cayendo el cuerpo, cómo serían las representaciones de las velocidades. Bueno, yo creo que sobre esto no hay que hacer más hincapié de lo que venimos haciendo. Y sí dedicarle tiempo a lo que ustedes tengan como duda. El miércoles rinde. Hay dudas sobre lo que hemos visto, consulta. ¿Este tema entra, profe?
¿Qué dice la planificación? A ver. Tiene la Es que me estaba planificación. fijando hasta y gravitación sale entra, que dice. es hasta el tema anterior. No, este tema no es. Este es para el parcial número 2. Profe, en teoría esta clase se sube a YouTube. No, no sé. Yo soy Grabación, medio... digo. Yo lo estoy grabando en la nube. Como a mí me dijeron siempre, poner grabar en la nube. Después hay un sitio en donde se graba. Eh, Profe, ¿en qué horario va a ser el examen?